una felicitación de parte del Señor porque usted se ha esforzado. Si hemos permanecido y aquí estamos es porque nos hemos esforzado. No es fácil, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos se hace fuerte, pero que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios solamente va a ser conocido por los valientes, aquellos que se esfuerzan, que son valientes, ¿verdad? Y que ponen primeramente, dice la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas son añadidura. Todos, ¿verdad? Espíritu Santo de Dios, oramos para que Él esté con nosotros, siga con nosotros, más bien está con nosotros, que se quede en su corazón de usted en este momento, en su presencia, ¿verdad? Porque solamente el Espíritu transformador, el Espíritu de Dios, que es el que transforma realmente nuestras vidas, es el que usted y yo necesitamos que obre en nuestro corazón, ¿verdad? Mis oraciones son siempre eso, para que el Espíritu Santo obre en tu corazón, primeramente en el mío, por supuesto, y en tu corazón, que obre y haga la obra perfecta en tu vida y en la mía, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para ti y para mí. No dice que fuimos creados para malas obras, para buenas obras, ¿ok? Usted y yo fuimos hechos por un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios, ¿verdad? Que todo lo que hizo, dice al principio de la creación, lo hizo bueno. Por lo tanto, por todo lo que viene, todo lo que es bueno es de Dios, todo lo malo es ¿de quién? De Satanás. Así que en este día una vez más les saludamos y le damos la bienvenida. Y así con el Espíritu Santo en esta tarde, ¿verdad? Que nos acompaña desde antes que usted y yo vengamos, Él ya está aquí. Y viene con usted, donde usted va y va el Espíritu Santo. Ahí anda, tocando siempre acuérdate que aquí estoy. Por si usted piensa que anda solito después de que se va, no. El Espíritu Santo ahí anda. Que usted no le oiga, ya es otra cosa. Pero Él siempre anda con nosotros, ¿ok? Así que en este día vamos a hablar de un tema hermoso. En otro sentido, lo hemos escuchado hace tiempo. Este tema, sobre este pasaje, lo tocó un día mi hija y me encantó porque le puso al tema Jesús no es como yo. Hay un tema que dice así que Jesús no es como nosotros, ¿no? Y sí es cierto, Jesús no es ni como usted como yo. Él no es así como nosotros, más bien, y nosotros tampoco somos como Él. ¿Verdad? Jesús es alguien perfecto, alguien santo, alguien, ¿verdad? Que con toda la sabiduría de Dios, del Padre, y nosotros, ¿verdad? Somos todo lo contrario. Pero estamos en esa lucha, así que alégrese. En este día quiero hablarte de ese mismo pasaje, un pasaje que hace mucho a mí, yo siempre tengo en memoria, ¿verdad? Lo que Dios me enseña, doble un versículo, algo, cosita, así una cosita de nada que nunca, que a veces usted, ni yo a veces no entendemos, usted lo lee pero no entiende. Y este pasaje bíblico hace mucho tiempo, hace años, hace como 3, 4 años, cuando alguien, ¿verdad?, me dijo que, ¿verdad?, que así como dice Jesús dice que le dice a la mujer, ¿verdad?, pecadora, le dice, ni yo te condeno. Y muchas veces las personas lo usamos como una defensa, ¿no? ¿Quién eres tú para condenarme a mí si Jesús que me podía condenar no me condenó? Pero qué interesante, y hoy vamos a aquellas personas que usan esta expresión. Déjame decirte que qué bueno que tú piensas así, pero es bueno entender que nadie te puede condenar más que Jesús y que Jesús sí condena. Pero hay que saber que así como Jesús es el único que tiene poder para condenar, el único que tiene la autoridad para perdonar, ¿verdad? Pero hay que entender que solamente el perdón de Jesús es el que transforma, ¿ok? El tema de hoy, el perdón que transforma, ¿ok? Vamos a hablar de eso hoy, porque es tan importante entender lo que Jesús hace en este pasaje bíblico a una mujer que es llevada ante él acusada de adulterio. Adulterio sabemos que es un tipo de pecado, más bien es un pecado, ¿verdad? Pero si hacemos una lista, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que si hacemos una lista de nuestros pecados hay un montón. Entre ellos está el adulterio. Y yo pensaba, ¿verdad? ¿Por qué Jesús deja a la mujer? ¿Por qué expuso este pecado, el adulterio? Y nos damos cuenta una vez más que Jesús desde el principio, cuando el hombre, sus ojos dice que fueron abiertos después de que desobedecen a Dios, y podemos ver, ¿verdad? Que uno de los pecados más, se puede decir, condenados por el mundo, no por Dios, por el mundo, porque Dios condena todo tipo de pecado, ¿ok? Todo tipo, no importa, cualquiera que sea el pecado.
llámese como se le llame, cualquier pecado que sea, pero para Jesús simplemente, pero expone, porque vemos que en la palabra de Dios dice que cuando ellos sus ojos fueron abiertos, una de las cosas que vieron fueron su desnudez, el cuerpo. Y yo lo rectifico, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, aunque usted no lo crea, mire, yo me ponía a pensar, ¿verdad? A veces uno va a la calle, porque yo, mire, yo siempre vengo acá con vestido y quizás las personas lo ven mal, que a veces yo ando en la calle con pantalón. Pero usted no me mira enseñando ni el ombligo, ni enseñando, ni poniéndome los pantalones de esos que le miren todo, no, para trabajar uno los usa. Y verdad, y a veces uno dice, híjole, es que está esta controversia. Para Jesús no es lo más importante, pero sí es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende cómo lo usamos. Entonces tiene que ver mucho con el pecado moral, con el pecado de sexualidad, que es el primero que ante los ojos del hombre fue descubierto. Dice que inmediatamente vieron su desnudez. Por los ojos entró inmediatamente, ¿qué? Entonces usted va por la calle y automáticamente hoy me ponía mi pensamiento esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema de la samaritana, del pecado de adulterio. El pecado de adulterio, que es un pecado terrible, el cual Dios va a juzgar. Dice que a nosotros, si hemos sido adúlteros, un día nos va a juzgar. El adulterio y la fornicación. Dios mismo dice que nos va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios, Dios nos va a juzgar. Dice que Dios nos va a juzgar, ¿por qué? No sé qué Dios usará para juzgar este tipo de pecado, pero sí es muy destructivo, es un pecado muy destructivo. El adulterio es algo que cuando se sucede en una familia, en un matrimonio, ¿verdad? Es destructivo no solamente para la pareja, sino para quién, para la familia, para los hijos y para la familia y para el mundo entero. Por eso Jesús expone este pecado con esta mujer, yo creo, porque imagínese que usted sabe que el adulterio en la ley de Moisés era ¿qué? Muerte. ¿Ok? Pero hoy vamos a ver que Jesús perdona a la mujer adúltera, ¿verdad? Y hace mucho tiempo alguien decía, si Dios no condenó a la mujer, sino que la perdonó, ¿verdad? Entonces muchas personas pueden decir sí, y es cierto que Jesús la perdonó, pero aquí hay algo más importante que hay que saber sobre el perdón que Jesús le otorga a la mujer samaritana. ¿Ok? En cuales nosotros también estábamos de ahí. No fuimos expuestos ante Jesús como adúlteros o quizá como fornicarios, pero sí fuimos expuestos como adúlteros, fornicarios, mentirosos, egoístas, ávaros, envidiosos, celosos, de todo, borrachos, drogadictos, drogadicta, cualquier otro tipo de pecado. ¿Ok? Fuimos expuestos y saber que Dios Jesús nos perdonó. Pero hay algo más que hay que saber, ¿ok? Así que vamos a hablar del perdón que transforma, el perdón que Jesús le da a la mujer que requería transformación, ¿ok? Así que vámonos a la palabra de Dios hoy en esta tarde y vamos a leer, ¿verdad? En Juan capítulo 8, y está hasta el capítulo 8, versículo 1 hasta el 11. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y decimos, amén. Así que en este día vamos a poner mucha atención, ¿ok? Quiera que Dios me ha traído esto hace mucho quería predicarlo, pero es un poco difícil, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos sabemos cuando nos ha costado perdonar todavía, cuando hay un pecado, cuando todavía hay algo que hacia una persona que no importa cuánto tiempo haya pasado y todavía está eso, usted y yo lo sabemos. Cuando aunque hayan pasado 10 años, usted todavía si escucha ese nombre, todavía se le mueve algo, como que todavía hay algo ahí. ¿Verdad? Entonces es muy difícil, a veces le digo a predicar de ciertos temas para mí personalmente. Hay temas que no predico porque yo misma cuando yo estoy, Dios me da la palabra, digo, no, Señor, yo no puedo predicar esto todavía. No puedo porque es algo que sé que lo voy a enseñar, pero yo necesito vivirlo, necesito poder decir, Señor, mira, tú me estás sacando de ahí, me has ayudado hasta ahí, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho, por eso hay temas que yo no le toco, ¿verdad? Se los toco por encima porque conozco la práctica. Conozco, perdón, la teoría, ¿verdad? Pero nos falta mucho la práctica todavía. Pero de este perdón, hace mucho tiempo, un día cuando el Señor tocó eso, me enseñó algo a mí, aunque quizá usted lo ha oído con otros pastores, con otros predicadores, lo puede escuchar, pero yo quería que el Señor me enseñara a mí y una vez recuerdo cuando alguien me dijo esto. Y escuché esa vocecita del Espíritu Santo cuando la persona me dijo, si Jesús, siendo Jesús, no condenó a la mujer adúltera, ¿verdad? Y perdona, yo creo que Jesús me perdona. Y le dije, sí, perdona. Entonces dijo, no, le dijo, vete. ¿Qué le dijo? Dice, ni yo te condeno. Pero aquí el no te condeno, hay otra cosa adelante que muchos de nosotros somos interesaditos y no leemos la otra parte, que esa es la que realmente importa.
¿Ok? Entonces vamos a leer y dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aquí el asunto es que esta adúltera fue sorprendida. Quizá tú y algún día adulteramos, pero no nos sorprendieron, ¿verdad? No sé, usted se identifique, quizá usted no, ¿verdad? Pero no sabemos, pero a lo mejor algún día, ¿verdad? Estando en el mundo adulteramos y nadie lo sabe, nadie lo supo, como bien dije. Nadie sabe y nadie supo, pero hay alguien que sí lo supo, ¿ok? Pero esta mujer, ahora sí que su mala suerte, vamos a decir mala suerte, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de la Biblia, qué bendición para ella haber sido realmente, ¿cómo dice? Haber sido sorprendida. Sorprendida, ¿ok? Entonces, porque había un propósito más grande en ese pecado que fue sorprendida. Entonces le dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Mire, cuando usted se pone a leer esto, digo, qué curioso, ¿no? Ellos le están diciendo a Jesús la ley, al conocedor de la ley, al que puso la ley. Le están diciendo, mira, en la ley que tú pusiste, dice que hay que apedrear a tales mujeres. Y ahora le pregunta, ¿y tú qué dices? Mire, la gente ignorante cuando no sabe que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, por Jesús, que es el mismo. Entonces la gente a veces quiere enseñarte cosas que no sabes que Dios mismo, quieren enseñarle a Dios lo que el mismo Dios sabe, lo que el mismo Dios puso. Entonces esto le dicen, entonces tú qué dices? ¿Qué dices? Entonces, ¿qué dices? Entonces le dice aquí, más esto decían tentándole. O sea, ¿qué estaban haciendo? Tentándolo, teniéndole una trampa. Para poder, ¿qué dice? Acusarle. Mire, llevan a la mujer sorprendida en adulterio, que la ley decía que la mataran, pero ellos lo que están haciendo es, ¿qué? Poniéndole una trampa a Jesús, ¿para qué? Para, ¿qué dice? Acusarlo, quiere decir para llevarlo al pecado, a Jesús mismo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Hasta ahí vamos a pararnos, ¿ok? ¿Escribía con qué? Con el dedo. O sea, y ¿sabe? Vamos a entrar al tema. Entonces quiero hablarte del perdón de Jesús que transforma, el perdón que le fue dado a la mujer samaritana. Los escribas y fariseos, siempre que se acercaban a Jesús, ¿verdad? Era para ponerlo a prueba, tentándolo, tendiéndole trampas. Y esto no solamente, esta es una de las ocasiones en que los fariseos y escribas hacen esto. Lo habían hecho muchas otras veces. Siempre los escribas y fariseos, los religiosos, los sabedores de la palabra, hombres que solamente practicaban la ley pero no la vivían, sabían la ley pero no la vivían, no la practicaban, eran hombres que solamente cumplían la ley, ¿ok? Pero no la respetaban en sí, no eran hombres que lo hacían, simplemente era religiosamente, ¿verdad? Entonces, estos hombres lo único que querían era porque Jesús predicaba la verdad, Jesús hablaba de la verdadera ley de Dios, de cómo tenía que ser obedecida, ¿verdad? Entonces estos lo tentaban a Jesús siempre, ¿verdad? Entonces lo tentaron en muchas ocasiones. En esta ocasión le llevan a una mujer usando, ¿verdad? Esta mujer, el cual este pecado decía en la Biblia que merecía la muerte, ¿ok? Entonces, la ley de Moisés definitivamente está bien claro que decía que el adúltero tenía que morir, ¿verdad? Si usted junta la ley que le fue dada a Moisés, también ley de Dios, y usted cuando Jesús viene, les dice, en la ley de Moisés fue escrito, ¿verdad? No adulterarás, ¿verdad? En la ley de Moisés, ¿por qué? Porque el que adúltero tenía que morir. Jesús dice, todo aquel que ya codicia a una mujer, todo aquel que ya la ve, que la piensa, que la desea, que le gusta, que le atrae,
que la ve con morbosidad, ¿verdad? Hablando de los dos bandos, no vaya a decir nada más los hombres, ¿no? Las mujeres también, porque también vemos por ahí un cuero y se nos van los ojos, también. Entonces, dice que el que ya la codicia en su corazón, que dice, ¿sabe qué es codiciar? Por ejemplo, usted me dice algo y dice, oh, si fuera mi mujer, con ese cuerpo, con esos ojos, si ese fuera el hombre mío. Eso es codiciar a una persona. Ya adulteró en el corazón. O sea, ya Jesús lo toma como adulterio. Pero aquí vamos a ver a la mujer que en la ley decía, mátenla, muera. Era muerte, o sea, una muerte, como si ahorita trajeran a la mujer en ese, y estamos en la ley de Moisés, y aquí alguien fuera sorprendido en adulterio, en medio, dice, lo ponían, y todos denle a piedrazos, y más, hasta que muera. Así tenía que ser, ¿verdad? Pero como Jesús vino realmente a predicar la misericordia de Dios, Él vino a hablar del perdón de pecado realmente, llámese como se llame pecado, Jesús perdona, ¿verdad? Igual que si no acepta, el que no acepta el perdón también muere, pero la muerte de la que Jesús habla ahora es la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte aquella de la cual es eternamente y para siempre. Esta mujer solamente en ese momento, por supuesto, merecía la muerte, iba a morir, pero también no solamente la muerte natural, sino la muerte eterna, porque no conocía a Jesús. ¿Ok? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el adulterio era un pecado que merecía la muerte. Entonces los escribas y los fariseos, ¿verdad?, tientan a Jesús. Si Jesús aceptaba esto, ¿verdad?, y le preguntan, ¿tú qué piensas? La ley dice que hay que matarla, pero ¿tú qué piensas? Entonces Jesús se encuentra en un momento, yo creo que en un momento quizá para los fariseos, ¿verdad?, en un momento de decir no tiene salida. Porque cualquiera de las dos respuestas que Jesús pudiese dar, cualquiera de las dos respuestas iba a meter en problemas a Jesús. ¿Por qué? Si Jesús lo aceptaba, se ponía entredicho su mensaje. Jesús me predicaba y su mensaje de Jesús siempre era, ¿verdad?, centrado siempre en la misericordia de Dios. Jesús decía del amor de Dios, que Dios perdonaba los pecados. Entonces Jesús, cuando Él viene, Jesús viene y dice, arrepiéntete que Dios te perdona tus pecados. Él dice que si tú, ¿verdad?, te arrepientes, Él te perdona, no importa cuántos hayan sido los pecados, un asesino, un adúltero, un pedófilo, cualquier tipo de pecado que haya sido, ¿verdad? Dice que Jesús predicaba y decía que Él, ¿verdad?, el que se arrepentía, ¿verdad?, y se bautizaba, era perdonado y alcanzaba la salvación. Entonces, si Él decía, ¿verdad?, que realmente si Jesús aceptaba esto de que la mujer tenía que ser apedreada, entonces, ¿dónde está lo que tú predicas? Que Dios perdona. Pero, ¿verdad? Entonces se ponía entredicho el mensaje de Dios. Pero, y entonces se ponía entredicho, de la misericordia, siempre de la misericordia de Dios y el refugio de las personas, que Dios acoge a todo el pecador. Que Dios abraza a todo el pecador. Que aquí no importa cómo tú vengas, cuál sea tu pecado, Dios te perdona. Tú eres perdonado. Pero por otra parte, si Jesús no aceptaba y decía que no fuera apedreada para hablar que Dios perdona, y decía que no aceptaba la mujer la muerte de la mujer adúltera, ¿verdad? Entonces iba a quedar peor, porque iba a quebrantar la ley. Porque entonces ahora, ¿verdad?, era peor, ya que se estaría rebelando contra la misma palabra del Padre y contra la misma palabra de Él. O sea, contra la palabra, contra la ley de Dios. Entonces iba a ser peor. Entonces era una situación para Jesús, según los fariseos, sin salida. Dijeron, aquí lo agarramos. Lo habían querido agarrar otras veces, pero en esta ocasión dijeron, aquí sí lo vamos a agarrar. Aquí sí lo vamos a agarrar, pero lo que no sabían Jesús, miren, los fariseos, imagínense los fariseos ahí, como usted y como yo. Porque aquí es donde Dios quiere enseñarte a ti y a mí. Como tú y como yo nos hemos puesto alrededor del pecador, así, y nos ponemos, ¿verdad? Cuando alguien peca, ¿verdad?, nos ponemos así como los fariseos alrededor, bien viendo a ver cómo le van a dar al pecador, a qué hora le vamos a tirar la piedra al pecador, a qué horas estamos listos para apedrearlo. Así estamos. Bueno, no sé usted, yo sí he estado ahí entre los fariseos. Entonces nos ponemos como esa, ¿verdad?, alrededor y estamos esperando a ver cómo Dios le va a castigar, lo va a condenar, cómo es que ese hombre va a morir, qué merece esa mujer,
¿Qué es lo que merece como pecador? Sin olvidando que muchas veces también nosotros deberíamos de estar en medio. Pero como no nos ha sorprendido quizá, o como quizá todavía tu pecado a veces no es expuesto, o como muchas veces nosotros el pecado la mayoría de veces lo ocultamos, entonces, ¿qué sucede? No hemos sido expuestos a ser apedreados, como la mujer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces los fariseos estarían ahí esperando, ¿verdad? Imagínese usted ese cuadro, esperando a que la mujer, a que Jesús dijera apedréenla, porque la ley dice que sí, que tiene que morir. Entonces, tenían, ¿verdad? Que ellos esperaban. Pero por otro lado vemos a Jesús, calmado, paciente, sin prisa por responder, porque dice que, ¿qué sucede? Dice como que si para él el tema no era para él, porque la pregunta fue directa a Jesús, la llevaron con Jesús, directamente con Jesús. El único, miren, sin saber estos fariseos que era el único que la podía perdonar y el único que la podía condenar, que tenía autoridad. Entonces la llevan, ¿verdad? Entonces para Jesús, ¿verdad? Como que esto no tenía prisa por responder, como que para él no era importante lo que los fariseos querían saber, porque se agacha, dice, y empieza a escribir sobre el suelo. Muchas personas estaban buscando qué escribía la gente, dice, ¿no? Se hace cosas, sacan muchas, y muchos tienen sentido. Me gustó mucho una que encontré sobre, cuando fui a buscar qué estaría escribiendo Jesús, qué dicen los estudios, qué estaría escribiendo Jesús en el piso, ¿verdad? Me gustó mucho alguien que escribió y dice que piensa y opina. No lo sé si eso sea cierto, solamente me voy a agarrar de esto porque esto fue lo que más nos va a tocar a nosotros. Que mientras Jesús escribía en el suelo, quizá Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban alrededor. Porque Jesús lo sabe todo. Las personas no lo saben, ¿ok? Esta mujer no se dice cuánto tiempo llevaba en adulterio, quizá llevaba años, quizá llevaba meses, quizá llevaba días, pero ese día la habían sorprendido. Quiere decir que tenía tiempo pecando. Quiere decir que ese pecado no había salido a la luz. Entonces los que estaban ahí, entre todos ellos que estaban ahí, ¿verdad? Se les olvidaba que a lo mejor estaban en pecado, pero nadie lo sabía, no habían sido sorprendidos. Más que, pero se les olvidaba que había alguien que Jesús sí lo sabía, lo conocía. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pecamos, de cualquier pecado que cometamos, quizá nadie lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. El que más importa que lo sepa es Dios, porque es el único que realmente, ¿verdad? A nosotros es el único que realmente tiene autoridad para juzgarnos y condenarnos. ¿Ok? Entonces, Dios lo sabe, por eso es tan importante que Dios quiere que aprendamos y entendamos esto, ¿verdad? Referente al perdón, referente al perdón. Yo sobre el perdón he tenido que trabajar, entender muchas cosas sobre lo que es el perdón para poder realmente recibir el perdón de Dios. Porque la palabra de Dios a ti y a mí como cristianos nos dice que si tú y yo no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Y si algo tú y yo necesitamos es el perdón de Dios. Por eso es tan importante saber acerca del perdón. No el decir, ¿verdad? En sí lo que es el hecho del perdonar nosotros. Porque tú y yo no tenemos ni autoridad ni poder, escúcheme bien, para condenar a alguien. ¿Ok? Tenemos el poder que el Espíritu Santo, que transforma a la persona, nos da el poder para perdonar a la persona. Pero si usted no perdona, igual a la otra persona no le afecta. No le va a afectar. Usted puede vivir odiándolo toda su vida y no perdonar a esa persona, pero a esa persona no le perjudica. Nos va a perjudicar personalmente a nosotros, los que no perdonamos. Jesús, la palabra de Dios dice, si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Automáticamente, si no perdonamos, estamos condenados. ¿Ok? Entonces, si no tenemos el perdón de Dios, estamos condenados. Entonces, el Señor Jesús, ¿verdad? Se escribe y dice, hay uno que estudia y dice que él cree que Jesús escribía los pecados de todos los fariseos y escribas que estaban alrededor, escribiendo el pecado de cada uno de ellos. ¿Ok? Le voy a decir porque según lo que dice, ¿verdad? Él, ¿por qué? Muy interesante, ¿sabe? Yo le decía al Señor, wow, qué interesante es esto, porque esto me lleva a lo que siempre he pensado, que me ha ayudado mucho con respecto al perdón y a entender a las personas más jóvenes cuando pecan.
Pero cuando uno no entiende lo que realmente es el perdón de Dios, el perdón que te transforma, definitivamente nosotros no entendemos a nadie, ni viejos, ni jóvenes, ni niños, porque todos somos pecadores, pero no lo puedes entender. Entonces Jesús, ¿verdad? Dice que se puede decir que quizá escribía eso. Me gustó más esto. Vamos a quedarnos con que Jesús estaba escribiendo los pecados de los fariseos y los escribas, todos sus pecados. Entonces dice, dice, ¿verdad? Se escribe y le preguntaba, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué escribiría Jesús sobre el suelo? ¿Verdad? Entonces vamos a ver en el versículo 7. Dice aquí en el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. ¿Quiénes insistían? Los fariseos y los escribas. Jesús no tenía prisa por responderles ni por condenar a la mujer, porque la apedraran, porque la mataran. No, parecía que a Jesús no llevaba prisa, se sienta en el suelo y escribe. Pero los fariseos y los escribas tenían prisa por apedrear a la mujer. Le dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó. Insistían. O sea que mientras Jesús estaba ahí le decían, Jesús, te estamos preguntando, ¿qué hacemos con la mujer? ¿La apedramos o no la apedramos? Entonces, él dice, y Jesús se enderezó y muy simple lo que le responde. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bien simple su respuesta. Mire lo que hace al adelante otra vez. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, solamente se levantó porque aquellos estaban tan insistentes. Jesús se levanta y le dice, ok, está bien, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Qué interesante respuesta, qué respuesta tan poderosa de Jesús. Una respuesta que muchas veces tú y yo deberíamos de responder. Cuando muchas veces nosotros mismos exponemos a las personas cuando están en pecado, cuando las personas están mal, ¿verdad? O alguien viene, o alguien nos dice, o alguien nos habla, o alguien nos dice, deberíamos de traer la respuesta. ¿Sabes qué? Si estás libre de pecado, arrójale la primera piedra. Sé tú el primero. Otros, ¿verdad? A veces no esperamos. Ni siquiera le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías? ¿Lo condenarías o lo perdonarías? ¿Qué dices? Ni siquiera le preguntamos a Jesús. El cristiano es lo primero, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los seguidores de Cristo, es la primera pregunta que deberíamos de hacer. ¿A quién preguntarle primero a Jesús? Señor, ¿tú qué harías? ¿Qué dices? ¿La apedreo o no la apedreo? Pero no lo hacemos. Muchos no preguntamos a Jesús. Algo que el Señor me decía, mi pueblo necesita, antes de hablar cualquier cosa, antes de condenar, antes de criticar, antes de ver, deberían de preguntarme a mí, como por lo menos los fariseos o los escribas. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta de Jesús sería para nosotros. Si estás libre de pecado, sé tú el primero en arrojar la piedra. ¿Sabe? Cuando Dios le habla de uno de esa manera, déjeme usted decirle que el corazón de uno se parte. Que tu corazón se avergüenza, tu ser se avergüenza. Mientras el Señor me enseñaba, yo le decía, Señor, quiero que me enseñes la respuesta aquí, personalmente, enséñame la respuesta. Y el Señor me decía así, mi pueblo, ¿verdad? Mi pueblo, que muchas veces está como los fariseos y los escribas, señalando el pecado del mundo, señalando el pecado de mi mismo pueblo, ¿verdad? Deberían de preguntarme a mí. Antes de que condenes a alguien, pregúntame a mí, pregúntame. Y si usted se diera cuántas veces nosotros tendríamos que hacerle esta pregunta al Señor, usted se daría cuenta que tiene que hacerlo diario. Porque diario se cruza con personas, y es que no vive con personas a las cuales usted está a punto de lanzarle la piedra. Todos los días. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con todos los que usted quiere, con los amigos, con los cuñados, con los concuños, con la consuegra, con el suegro, con todo mundo. Usted y yo nos daríamos cuenta
que todos los días deberíamos de ir a consultar al Señor si lanzo la primera piedra. Señor, ¿qué hago? Y el Señor te daría esa respuesta. Si estás libre de pecado, sé tú el primero en arrojar la piedra. Podemos ver que Jesús le responde bien sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que de nuevo sigue escribiendo en tierra. Les da la respuesta y se sigue escribiendo. Él bien tranquilo, bien sin nada. Imagínese usted que yo me ponía a pensar en este pedacito. Imagínese que Jesús se vuelve a agachar bien despreocupado, la pobre mujer en medio de aquellos a los que Jesús viene y le dice, si alguno de ustedes, dice, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Imagínese usted que entre todos ese montón de fariseos y escribas, que hubiesen habido 5 o 6 que no tuvieran pecado. ¿Qué hubiesen hecho? Apedrarla. Un piedrazo hubiese bastado, escúcheme bien, un piedrazo hubiese bastado dado a la cabeza de esa mujer para que quizá esta mujer fuera muerta. Y yo me ponía a pensar, ay, hasta se me enchina la piel. Jesús se postra y se postra y él muy tranquilo ya les había dicho. O sea, ya les dijo, ¿saben qué? Yo ya les di la respuesta, ya en ustedes está lo que van a hacer. Pero él se pone tranquilo. Una vez más vemos cómo al Señor no se le va una. Sabía que no había, dice la misma palabra del Señor, se le olvidó a estos hombres que la misma palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo, que todos son pecadores, por lo cual todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y que aquel que dice que no peca, llama a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque dice el Señor que todos somos pecadores. Entonces se le olvidó a los estudiosos de la Biblia. A los que sabemos la palabra se nos olvida que por muy bien que usted y yo nos comportemos, por muy bien que tratemos y nos esforcemos cada día por no pecar, terminamos siendo pecadores. Entonces se nos olvida y sabemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, si tú dices que tú no cometes pecado, me estás llamando mentiroso. Entonces Jesús se sienta bien tranquilo porque él era el que sabía la ley y dijo, aquí no hay ni uno, yo los conozco a todos. Le conozco todos sus pecados, tus pensamientos, le conozco todo a estos hombres. Y muy tranquilo se pone y sigue escribiendo. Jesús ahora espera la respuesta de los escribas fariseos, ¿verdad? Entonces nosotros, mire, perdón, ya lo interrumpí. No publiqué ¿Usted compartió el video? Hoy no le dije, ¿verdad? Usted tiene que compartirlo sin que yo le diga. Compártalo. ¿Sabe por qué? Porque es una bendición que las personas puedan escuchar y entender. ¿Por qué? Porque realmente, déjenme decir que hay una palabra que que puede cambiar la vida de las personas, su mentalidad, su manera de pensar, puede traer luz a la ceguera que muchas veces espiritual tienen, porque las personas creen que saben muchas veces más que Jesús. Yo le decía que esto salió de una persona que me decía que nadie le podía recriminar, nadie le podía decir, porque si Dios perdona, ¿por qué no le va a perdonar sus pecados? Dijo, si Jesús a la mujer adúltera le perdonó, ¿por qué no me va a perdonar a mí? Y sí es cierto. Sí es cierto. Entonces las personas a veces creen que el perdón de Dios simplemente radica en esa palabrita. Yo no te condeno. Ve, yo no te condeno. Así le dice. Entonces, vamos, lo que Jesús le dice, ¿verdad? Entonces, por otra parte, ¿verdad? Vemos que espera a ver qué hacen los fariseos, qué hacen los escribas, ¿verdad? Y le dice, ahora ustedes son los que tienen la autoridad para condenarla. Ustedes son los que ahora, yo ya les dije, si ustedes son libres de pecado, entonces arrójenle la primera piedra, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en el versículo 8 ellos se quedan, pero vamos ahora al 9. Que me encanta, este 9. Me encantó este versículo. Bueno, todo el pasaje. Bienvenidos, hermanos. Gusten verlos. Entonces, dice el 9, pero ellos. Entonces, mire aquí la respuesta. Pero ellos, al oír esto, ahora aquí viene un asunto, mire. Aquí ellos habían traído a la mujer delante de Jesús acusándola. Pero mire quién los acusa a ellos. Dice,
Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿por quién los estaba acusando ahora? Los acusadores pasaron a ser acusados por sí mismos. Mire qué chistoso, ¿no? O sea, mire, nosotros traímos aquí a la mujer para que nosotros acusándola a ella, acusándola delante de Jesús para que Jesús la condene, Jesús. Entonces ahora resulta que los acusados resultan acusándose a sí mismos por sus conciencias. Le dice, salían uno, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Pero qué interesante, comenzando desde los más viejos. Híjole, ahí nos caían los viejos. O sea, los viejos somos los primeros que deberíamos de soltar la piedra y alejarnos. Los viejos, ¿por qué los viejos? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué los viejos? Qué risa me dio a mí cuando el Señor. Claro. Kisis no tiene los mismos pecados que el número de pecados que los que tengo yo. Imagínate, me llevo de paso a Kisis. El tío, Tito, usted me lleva algunos añitos más de pecado a mí. La tía Mariel. Porque dice que saliendo, primero dice, desde los más viejos hasta los más postreros, está hablando de los más jóvenes. Empezaron a salir uno por uno, los más viejos, que eran los que acusaban, que eran los que llevaron, porque los escribas eran, los sabedores de la Biblia eran hombres conocidos porque según grandes, mayores que leían la Biblia, estudiaban. Mire, dice que uno a uno, acusados por sus mismas conciencias, dice que uno a uno se fueron, comenzando los más viejos hasta los más posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Salieron todos y solamente se queda la mujer adulta, la pecadora, y se queda Jesús. ¿Salió Jesús? No. Qué interesante, fíjese usted, porque los fariseos y escribas, tratando de acusar a Jesús, llevándolo al pecado, y queriéndolo, o sea, según ellos, porque Jesús estaba equivocado, Jesús no estaba errando en lo que él enseñaba, él estaba equivocado. Entonces querían agarrarlo, no podían agarrarlo en una, pero para ellos Jesús estaba equivocado. Estos se fueron y no notaron que Jesús se queda solo ahí con la mujer. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podrían haber dicho, bueno, ¿y qué? ¿Este hombre qué? Si para ellos Jesús era un pecador, Jesús era alguien que estaba equivocado, Jesús era alguien que estaba contra la ley de Dios, que no obedecía la ley de Dios, porque no hacía que sus discípulos respetaban el día sábado y era un quebrantador de la ley, o sea, era un pecador en pocas palabras. Pero ¿qué hicieron? Se fueron y ni siquiera se quedaron viendo a Jesús. ¿Qué hacía? Dice que se queda Jesús y la mujer adúltera. Solo ellos dos se quedan. ¿Verdad? El ejemplo que nos dejan, mire, este es un tremendo ejemplo que nos vieran. Yo así lo escribí porque realmente, sinceramente le agradezco a los escribas y fariseos la enseñanza que nos dejan. A usted, a mí. Nos dejan una tremenda enseñanza. Tenemos que nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos que ser llevados a realizar una, ¿verdad? Una evaluación en nuestra conciencia. La gente dice conciencia, pero la Biblia dice que nos fue dada una conciencia, que la conciencia, escúcheme bien, la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo que mora en nosotros, la Biblia dice que la conciencia es la que hace que las personas que no tienen a Cristo sean acusadas. Es una diferencia, pero la conciencia dice que Dios le dio esa conciencia al hombre, donde nosotros ya no es la conciencia. No tiene que ser la conciencia, porque la conciencia es un ratito, ay, me remordió la conciencia y ya, no pasó nada. Pero dice que el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida, que nos lleva al arrepentimiento para entender, pero es el Espíritu Santo que habla nuestro espíritu, no es la conciencia. Las personas de afuera, siempre la conciencia los está acusando, viven acusados por su conciencia, siempre saben que hacen mal, ¿verdad? La conciencia les dice, estás mal, sí, pero no pasa nada. Por eso yo te estoy hablando del espíritu, del perdón que transforma realmente. Entonces, ¿verdad? El ejemplo que los escribas y los fariseos nos dejan, ¿verdad? Pero sobre todo los más viejos y los más viejos, mire, desde los más viejos. ¿Por qué? Porque usted y yo llevamos cuánta vida. Nadie, uno de los más jóvenes nos va a alcanzar porque usted y yo llevamos muchos años ya de pecado. Los más viejitos son los más grandes, que Dios nos ha perdonado. Por eso el Señor dice, entre más al que más se le perdona, más ama.
porque han sido muchos años de rebelión contra Dios, de rebelarnos contra su palabra, de vivir en pecado desenfrenado. Que los jovencitos, pero a veces ahora nosotros queremos que los jóvenes no pequen, y esto no es libertad para que el joven peque. Al contrario, esta es una enseñanza para que tú entiendas, ¿verdad? De que Jesús, ¿verdad? Lo que está haciendo es dándote el perdón de tus pecados, esos 2 o 3 pecados, 5, 10 o 20, los pecados que sean. Y vivir una vida de transformación, no una vida esperas a que llegues hasta los 80, 90, porque primero no saben los jóvenes si van a llegar y van a tener la oportunidad de ser perdonados o de realmente ser transformados. Eso empieza desde joven, desde niño. Pero bendito los jóvenes que han crecido en el Evangelio y que han tenido esa oportunidad, ese freno de la palabra de Dios o del Espíritu Santo o del consejo de las personas que están dentro de la iglesia para no cometer tantos pecados. Nosotros, ¿cuántos años hemos vivido así? ¿Cuántos años estuvimos así en pecado? Yo por eso le digo, ¿usted quiere que su hija, todos los pecados que usted cometió o todos los pecados que yo cometí, es necesario que mi hija los viva? No. ¿Por qué vamos a desear eso? ¿Por qué? Entonces quiere decir que si usted le permite a su hijo y usted dice, bueno, es necesario que mi hijo viva todo esto para que también un día, como yo entienda, no. ¿Sabe por qué? Porque entonces quiere decir que no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra de Dios que tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y si algo aborrece Dios es el pecado. Entonces no debemos de permitir, al contrario, tenemos que motivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que ellos vivan una vida diferente, que traten de guardar más su santidad para Dios. Y que no es necesario que tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Pero si usted dice, no, pues que viva, no, entonces de nada sirve que Cristo haya llegado a sus vidas desde muy pequeña edad. Porque cuando uno está así, ay, ojalá yo hubiera conocido a Dios más joven, hubiera pecado, sí, quizá hubiera cometido pecado, pero no tantos como cuando uno no tiene el temor de Dios. Entonces Jesús, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de estos hombres, ¿verdad? De que ellos, cada uno de ellos habían tenido una vida más larga, llena de pecados. Entonces empezaron los más viejitos, salieron uno por uno huyendo, acusados por su conciencia. Así es como deberíamos de hacer nosotros como los fariseos. Antes de nosotros condenar a las personas, antes de perder la paciencia con ellos, antes de decir, ¿por qué no entiende? ¿Por qué? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué sigue en la misma? Deberíamos, de verdad, dejar que nuestra conciencia, si usted no lo quiere, si todavía usted no siente el Espíritu Santo que ahí le exhorta, que le está diciendo, mira, tú estás en pecado también, tú también eres un pecador y por tanto debes de tener más consideración, no diciendo que solo, porque si aquí vamos a entender algo muy importante de Jesús. Yo no le estoy diciendo a usted que usted consienta o que usted le dé una palmadita al pecado que el hermano está cometiendo o que usted le diga, ay hermano, no pasa nada, mire, tranquilo, que no sucede, porque Jesús no hizo esto. Jesús no hizo esto. Jesús le dice en el 10, bueno, perdón, en el 9 ya leíamos, ¿verdad? ¿Leímos el 9? Perdón. El 9. Pero ellos al oír esto se fueron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 10 para terminar, que es donde vamos a ver el perdón que transforma. Porque, ¿sabe? Tanto los fariseos y los escribas como la mujer adúltera estaban en la misma condición. ¿Sí o no? Estaban en la misma condición. La mujer porque había sido sorprendida y los otros porque sus mismas conciencias sabían los pecados ocultos que había en su vida. No habían sido sorprendidos. ¿Cuántos adúlteros habrían ahí en medio? Ahí, queriendo apedrear a la que fue sorprendida. ¿Usted cree que ninguno? Yo creo que sí. Había más de uno, solo que no habían sido sorprendidos. Entonces ellos estaban en la misma condición. Entonces Jesús se queda con esta mujer enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Qué interesante, Jesús se quedó agachado y yo me imagino a Jesús. ¿Cómo es Jesús con nosotros? Con ese amor, con esa, porque Jesús bien pudo pararse y decir, ok, a ver, el primero que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y Jesús empezó a verlos, a ver, quiero ver quién de ustedes, yo que los conozco, que son unos pecadores, quiero ver quién de ustedes va a arrojar la primera piedra. Dice que Jesús se agacha, ni miró como uno a uno,
se fue. Agachadito Jesús. Cuando se levantó dijo, ay, ya se fueron. Ni siquiera la mirada acusadora de Jesús tuvo para con ellos. Ni siquiera la mirada de Jesús acusadora. Así es Jesús con nosotros. Muchas veces muchas miradas nos acusan, nos condenan. Muchas personas nos apedrean. Pero la mirada de Jesús siempre va a ser una mirada de amor, de compasión, de misericordia para con nosotros. Por eso es bueno cuando el Espíritu Santo a nosotros redarguye nuestro corazón, cuando Él es el que realmente nos lleva al arrepentimiento. Porque si vemos a las personas somos como este tipo de personas que estaban ahí. Las personas somos, porque somos seres pecaminosos, somos seres morbosos, somos personas que definitivamente no sabemos lo que realmente, el perdón que nosotros damos no es el que transforma, sino es el perdón que Jesús da. Jesús le dice, viendo a nadie, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno. Porque ella estaba condenada a la muerte, recuerde. Ella tenía que morir. Entonces, quiero decirte referente a esto, ¿verdad? Para terminar antes en el versículo 11. Vamos a terminar en el versículo 11. ¿Por qué el perdón de Dios es tan importante? Una de las cosas que yo comprendí y hoy quiero enseñarle a las personas que muchas veces se han ido de una iglesia porque han sido apedrados. O muchos de nosotros fariseos y escribas hemos apedreado a las personas. Yo con el temor de Dios lo puedo hacer hoy con mi corazón porque en mi corazón ha habido arrepentimiento. Cuando muchas veces quizá no hemos apedreado a las personas, pero las hemos juzgado, las hemos expuesto de una manera que no deberían de ser expuestos. Lo hemos hecho. Muchos de nosotros que están aquí y que no están aquí tampoco, lo ha hecho con una o con otra persona. Muchas veces lo hemos hecho. Exponiendo quizá a la persona a ser apedreada. A ser apedreada. Le voy a decir por qué hoy te quise predicar sobre el perdón que transforma. Porque voy a decirte que la mujer, yo te dije de dónde Dios un día me enseñó esto. Y yo dije un día lo voy a predicar, tengo un día que predicar esto. Qué tan importante es nosotros saber que el perdón de Jesús es lo que más importa. Porque usted y yo podemos estar 5 años, 10 años, usted puede estar 1 año, usted puede vivir toda su vida de cristiano como una persona que dice que ha perdonado, pero muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras miradas, muchas reflejan que en su corazón todavía hay resentimiento. Usted puede decir que perdonó, usted y yo podemos decirlo. Yo sé que solamente hasta que el día que me pongan una persona aquí de frente que me causó un daño y que me costó muchísimo perdonar, hasta entonces yo sabré si realmente le he perdonado. Hasta ahora el único que lo sabe es el Señor, si realmente he perdonado o no. Y tú igual. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que estas personas que están ahí como la mujer adúltera o como esas personas que en un momento saben que fueron sorprendidas en el pecado o que fueron pecadores y que son pecadores y que realmente fueron expuestos porque estaban en pecado, déjeme decirle dónde está tu error. Déjame decirle lo que el Señor Jesús quiere hablar a tu corazón. No necesitas venir acá. No necesitas volver a la iglesia donde estuviste un día y donde quizá no vuelves, porque hoy fíjese que esta niña me dio un ejemplo del tema de hoy. Esta niña, Geraldine. Ella a lo mejor ni va a entender. Ella está aquí, se fue, Dios la trajo, sé que Dios la trajo acá. Cuando ella se fue yo sentí algo, dije, ¿por qué ella se irá? ¿Por qué se va, Señor? Porque es alguien que sé que en su corazón Dios ha tocado, pero ¿sabe por qué me dio un ejemplo? Porque yo le dije a usted la semana que ella se iba, pero ya está aquí. Se fue, ya Dios la trajo, para mí Dios la trajo. Y ella muy contenta, quizá en un momento ella se sentía así, bueno, es que me fui y ya volví. Y usted se puede quizá cruzar en una mente, ¿y por qué dijo que se iba y ya volvió? ¿Y sabe? Pero ella se sentía tan contenta de venir a la casa de Dios, que créeme, hija, que para lo más importante para Jesús es que tú estás aquí en su casa. Lo demás no importa, y a mí tampoco me importa, y a usted tampoco nos debe importar. Lo que nos debe importar es que ella está escuchando la palabra de Dios. Es que Dios algo está haciendo en el corazón de ella.
y que está en la casa de Dios, no importa cualquiera sea su situación, cualquiera que sean sus decisiones, cualquiera que sea lo que ella quiera hacer, pero Dios, escúchame bien, muchas veces nosotros cuando deseamos y Dios conoce nuestro corazón, Dios siempre te va a llevar al lugar correcto, al lugar exacto, aunque tú quieras hacer otras cosas. Y yo me decía, qué interesante es cuando alguien dice, a mí no me interesa, yo lo que quiero es saber de Dios. A mí no me interesa, ¿verdad? Cómo yo me sienta, quizá me da pena, quizá, ¿sabe por qué? Porque muchos por eso están, ¿verdad? Aún, escúcheme bien, están aún en el lugar de la adúltera. Habiendo recibido el perdón de Jesús, están en el lugar de la adúltera. Expuestas a ser apedreados, a ser condenados y a morir. ¿Por qué razón? Porque simplemente siguen en el pecado. Y escúchame lo que Jesús le dice, porque esto es lo que realmente importa de este mensaje. Le dice así Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Se habían ido quiénes? Todos los que lo acusaban, los que la querían apedrear, todos los que la estaban acusando, todos los que la estaban criticando, todos los que esperaban su muerte, todos los que esperaban su condenación, se fueron todos, solo queda Jesús. Y le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero aquí es donde está lo importante del tema. Vete, y mire lo que dice, vete, y hace una separación. Hay 2 comas. Vete y no peques más. 2 frases diferentes. Vete, dice primero 3, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el perdón que realmente transforma a una persona. Si usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros estamos en la responsabilidad, en el compromiso con Jesús de ser transformados, es porque lo que nos tiene que transformar a nosotros es porque hemos recibido el perdón correcto. El perdón que realmente el mundo necesita para ser salvo. Mira, a mí alguien me puede ofender ahorita y yo le puedo perdonar inmediatamente. No como antes, usted estaba ahí 1 año, 2 años, 20 años, 15 años y 10 años y hasta que no, ya no me duela, entonces yo te perdono. No. El perdón es una decisión para el ser humano. Pero el perdón de Jesús ha requerido de un sacrificio. Esto es decir, el sacrificio de Jesús, porque Él tiene el poder para dar un perdón, el cual es el único perdón que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque ese es el perdón que Él pagó, el sacrificio, perdón, que Él pagó por el perdón de tus pecados. Él pagó lo que tú y yo, ¿verdad? Como esa mujer que estaba allí merecía la muerte, entonces Jesús hizo eso por nosotros. Pero las personas viven como la mujer. ¿Recibieron el perdón de Jesús? Jesús lo sigue llamando, lo sigue buscando. Le sigue demostrando su amor, su misericordia, su compasión. Pero ¿saben qué? Están donde están en esa mujer todavía de pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no han entendido que el perdón del hombre no es el que realmente te condena o te salva. No te condena o te salva. A mí si alguien no me quiere perdonar, pues me toca orar por él para que me perdone y que alcance la salvación. Aquí lo importante es que yo tengo que saber que yo tengo que perdonar porque yo necesito el perdón de Jesús, que ese es el que me va a transformar a mí. Es el que me transforma, es el que me ha hecho comprender que cada que yo quiera lanzar la piedra, tengo que dejar que el Espíritu Santo llegue a mi conciencia, me llegue a lo más profundo de mi ser y me haga entender que yo soy una pecadora como cualquiera. Y que yo soy la primera que necesito, ¿verdad? Que merezco que me tiren la piedra. Eso es lo que va a transformar nuestra vida. Y eso es lo que te va a ayudar a entender, ¿sabes? Va a ser más fácil, créeme, se sufre, créame usted, se batalla. Cuando a veces nosotros, siempre hay alguien como la mujer adúltera expuesto a que merece la muerte. Siempre lo va a ver. En el trabajo, en la calle, donde usted vive, donde usted compite, usted lo mira, está en pecado. Usted mira el pecado, pecador, adúltero, fornicario, todo. Donde quiera usted va a ver como la mujer adúltera, donde quiera. Pero tenemos que entender que nosotros, aún siendo pecadores, necesitamos el perdón de Dios.
Necesitamos el perdón de Dios. Tenemos que aprender que ser personas, ¿verdad? Que miremos el ejemplo, le digo, aunque usted no lo crea, de los fariseos y los escribas, que fueron, ¿qué dice? Fueron, ¿qué? Confrontados con su conciencia. Tenemos que dejar, el cristiano tiene que dejar ser confrontado por Jesús, por el Espíritu Santo, que ese es el que realmente nos confronta a nosotros y nos hace reconocer nuestros pecados. En este versículo, ¿verdad? Vemos que Jesús, aunque no la condena, el pecado no le da igual. No le da igual el pecado. Aquí no vemos que Jesús le dice, ¿sabes qué? No importa todo lo que te vete, mira, ¿sabes qué? Ya, hombre, un adulterio no es nada. No importa, no vemos esto aquí en Jesús, como las personas lo están usando. Están sacando este texto muchas veces para su favor y decir, no, hombre, si a mí el único que me tiene que perdonar es Dios. Yo puedo seguir pecando porque al último el que me va a perdonar es Dios. Pues tómate esta, que déjame decirte que mejor que comprendas que sí es cierto, que el único que tiene poder para perdonar y condenar es nuestro Señor Jesucristo. El día que tú estés allá adelante, Él te va a decir, te perdono, te condeno, ¿verdad? O te salvo. Cualquiera de las dos cosas. Allá no le decís, ¿sabes qué? Vete y ahora sí vete otra vez al mundo y ya no peques, ¿ok? No, allá no hay oportunidad. Allá es o recibes la condenación o recibes la salvación. Nada más. Entonces nosotros tenemos que comprender que sí es cierto, Jesús es el único. Por eso el perdón que tú y yo debemos de buscar es el perdón de Jesús. El perdón de Jesús. Enseñarle a las personas, ¿sabes qué? Recibe el perdón de Jesús también. No importa si la gente no te perdona, no importa si la gente te sigue criticando, si la gente siempre está con la piedra a punto de lanzarte, no importa. ¿Sabe qué? Igual, déjame decirte que las piedras que desde que nosotros conocemos y desde que Jesús vino, porque ahora el adúltero no tiene que morir. Escúcheme bien, no tiene que ser apedreado. Aquí es más el adúltero, acá es con libertad. A ver, está el vecino, usted sabe que está con la vecina, está con aquel, usted lo sabe, usted y yo lo sabemos que ahí está, y acaso lo apedrean. No, ya no, porque ya no está la ley de Moisés. Ya no está. Pero hay algo que más tenemos que saber. Jesús le dice que solamente aquel que codicia a la mujer ya está, ¿verdad?, en pecado. Es cierto que Jesús, tú no te preocupes, que las piedras que lanzan ahora no son las piedras de la ley. ¿Por qué? ¿Cuáles son las piedras de ahora? La crítica, las malas miradas, ¿sí o no? Las murmuraciones. Porque ni rechazo. La gente no rechaza a la gente adúltera o fornicaria o mentirosa, no. Únicamente la critican, la rechazan. Esas son las piedras que son lanzadas ahora. Pero sabes, no en comparación con las piedras que pudieras recibir, las que destruyen, las que matan. En ese tiempo, si nosotros pudiéramos entender el mensaje de esta, tú pudieras comprender, estando en el lugar de la mujer adúltera, en ese tiempo que está hablando de la muerte, te aseguro que si nosotros pudiéramos ver y entendiéramos que sucedería lo mismo, que es la muerte, ¿verdad? Peor todavía la muerte espiritual ahora o la muerte eterna, que la muerte en ese momento de esta mujer, porque quizá esa mujer en ese momento al ser apedreada y morir, quizá podía haberse arrepentido y pedir perdón y alcanzar la vida eterna. Pero nosotros, muchas veces la gente está perdiendo su salvación, está realmente, ¿por qué? Porque no ha aprendido y entender que estas piedras no te van a matar. No te van a matar. A mí, mire, por mí ahora que critican, a mí sinceramente ya esas piedras no me hacen nada. Son como algodoncitos botados así, ya no. Que digan, que ofendan, que griten, que te critiquen, que te hagan. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que realmente simplemente Jesús necesita perdonarme. Necesito el perdón de Jesús. Yo necesito el perdón de Jesús. Lo único que me va a salvar a mí es el perdón de Jesús. El perdón, porque ese perdón es el único que le dice Jesús. ¿Dónde está la transformación? Y no peques más. Una persona cuando realmente se ha arrepentido de sus pecados, cuando está delante de Jesús como esa mujer y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono, yo no te condeno, pero vete y ya no peques, ya no. Esto implica la vida del cristiano. Cuando tú y yo venimos a Jesús, ¿verdad? El pecado a Jesús no le da igual, no es tan sencillo como decir no pasa nada, como las personas lo pueden ver o lo hacen ver. Como tú y yo a veces lo hacemos ver, no pasa nada.
No pasa nada como las personas lo hacen ver, ¿verdad? Sí pasa y mucho. La ley de Moisés dice que el pecado merece la muerte y Jesús no desmiente esta ley. Le dice a ellos, ¿saben qué? Sí, si ustedes, hay alguno de ustedes que está libre de pecado, apedréla, porque la ley lo dice y tiene que morir. Jesús le responde y le dice, ¿sabes qué? Sí merece la muerte porque está en adulterio. La palabra, la ley lo dice y tiene que morir. Pero, entonces veamos quién de ustedes va a lanzar la piedra. Entonces, podemos ver que Jesús, ¿verdad? No desmiente la ley. Lo vemos en su respuesta a los fariseos y a los escribas. El perdón de Jesús es un perdón gratuito por el pago de tus pecados, pero es un acontecimiento nuevo que requiere y supone un cambio. No nos engañemos, iglesia, hermanos, amigos, familia, pueblo de Dios. No nos engañemos, porque el haber recibido el perdón de nuestros pecados requiere un cambio. Esto no es que tú vengas, no es cuestión de venir a la iglesia, leer la Biblia o leer, sabernos los versículos, orar, ayunar, todas estas cosas. Claro que sí son parte de una vida, un estilo de vida del cristiano, pero no es lo que realmente a nosotros nos da la salvación. Lo que realmente nos va a llevar a nosotros es ser transformados, cambiados, llevar a un cambio de vida, llevar a un cambio a una renovación de mente, a un cambio de corazón, de piedra, de duro, de egoísta, de todas esas cosas que hay por un corazón de carne. Y eso solo Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que esto supone un cambio, una factura de nuestros pecados, ¿verdad? De una persona pecadora, antes y ahora son dos realidades diferentes. Antes nosotros estábamos condenados, pero ahora el perdón, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿verdad? De Jesús es una vida nueva en el poder transformador y el perdón, del perdón y el amor de Dios. De eso se trata. Por eso las personas estamos muchas veces equivocadas. Si tú estás apartado de Dios, yo he visto a veces, me da tristeza hablar a veces con personas que todavía tienen mucho resentimiento, están peor que antes. Cuando a veces están resentidos con los hermanos, están resentidos con los pastores, conmigo, con todo el mundo, están resentidos, estando en la misma posesión que la mujer adúltera, porque siguen en pecado, culpando y echándole la culpa a los que los están apedreando, a los que están a punto de condenarlos y apedrearlos. Pero déjame decirte que simplemente, aunque las personas te perdonen, no es lo que realmente importa. Lo que importa es perdonar, no recibir el perdón de los hombres. Porque el perdón de los hombres únicamente es, mire, cuando una persona se perdona, podemos seguir conviviendo, tratándonos, viviendo como personas, conviviendo sanamente, amándonos y ayudándonos una y otra vez cuando nosotros perdonamos. Pero no es el perdón que a la persona la salva. No es el perdón que la persona necesita. El mundo necesita el perdón de Dios, el perdón de Jesús, que ese es el perdón que va a llevarte a un cambio, a un estilo de vida diferente, no a seguir en lo mismo. No hay justificación para esto. Jesús no se equivoca. Entonces no uses el que digas, oye, a mí Dios es el único que me perdona y a mí ningún pastor, ningún hermano me puede criticar en lo que hago. No, no te preocupes que las críticas no te van a matar, no te van a hacer nada, pero te estás yendo directo a la condenación tú solo. Tú solito, la gente sola se está condenando. ¿Por qué? Porque estando delante de Jesús y habiendo recibido su perdón, siguen pecando. Cuando Él dijo, no peques más. No peques más. Es la única, ¿verdad? Cosa que delante de Jesús va a valer. ¿Por qué? Porque Él te dice así. Yo te perdono, no te preocupes, no te condeno. Las veces que tú vengas, te perdona, yo te perdono, yo sé que lo hiciste sin querer, yo sé que te esfuerzas, yo sé que, pero no dándole rienda suelta al pecado, a la libertad de pecar. Imagínese la mujer adúltera, ¿verdad? Le dijo, vete y no peques más. ¿Usted cree que aquella expuesta a esto se fue y dijo, no, hombre, dice el Señor me perdonó? Mira lo que me perdonó la vida. Me perdonó la vida, porque esta mujer iba a ser asesinada, tenía que morir. Me perdonó la vida. ¿Y usted cree que le quedaron ganas de volver a adulterar? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque nosotros, si entendiéramos que cada pecado que nosotros llevamos merecíamos la muerte, y usted entendiéramos la muerte que a nosotros nos espera, la muerte eterna, la condenación eterna, y entendiéramos que es haber estado en la posición de esa mujer a punto de morir, entendiéramos eso, entonces entenderíamos lo que realmente vale el perdón del Señor. Así que, amada iglesia,
Dejemos que el poder transformador del perdón y el amor de Dios nos transforme para así nosotros poder ayudar a otros realmente a recibir el perdón de Dios. Así que en esta tarde que Dios me los bendiga. Pónganse de pie. A todos aquellos que nos miran, gracias por conectarse. Déjame decirte que desde que entendí que lo único que necesito es el perdón de Dios, me ha sido más fácil poder perdonar a las personas, poderlas perdonar, porque cada que nosotros, ¿verdad?, somos ofendidos, muchas veces nos damos cuenta que también nosotros son las veces que hemos ofendido o más veces ofendido o pecado contra el prójimo. Así que dejemos que realmente el perdón de Dios, que es el único que puede transformar nuestros corazones y así poder ayudar a otras personas que sean transformadas. Aquí estas personas también puedan ser en el amor y recibir el amor y el perdón de Dios y puedan realmente cambiar su vida. De eso se trata la vida de Jesús. La vida del cristiano, del seguidor de Cristo, no se trata realmente de venir a una iglesia, de leer la Biblia, no se trata de eso. Se trata realmente de recibir el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo que es el que nos va a ayudar a nosotros a ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Por eso usted tiene que saber, tiene que entender que todos nosotros, ¿verdad? Siempre vamos a estar expuestos, ¿verdad?, a ser llevados delante de Jesús, delante de los fariseos y los escribas, siempre como la mujer, porque somos pecadores. No importa si es adúltero, mentiroso, egoísta, avaro, la palabra dice los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los egoístas, los calumniadores, todo lo que es de pecado de nosotros, todo aquello dice que merece realmente la muerte eterna. No hay salvación para nosotros. Así que dejemos que el perdón transformador de Jesús llegue a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga en esta tarde y nos despedimos de cada uno de aquellos que nos miran. Que Dios me los bendiga y ya pronto vamos a estar otra vez los jueves. Que Dios me los bendiga y gracias por acompañarnos. Comparte el video y pidámosle al Señor que nos ayude realmente a cada día poder perdonar a las personas y poder realmente, con un corazón sincero, poder realmente venir delante del Señor. Señor, perdóname, perdóname, porque yo también, Señor, he perdonado, como dice la oración de Mateo, cuando dice, así como yo también perdono a los que me ofenden. Así que Dios me lo bendiga en esta tarde. Nos despedimos.